Un saludo a toda la gente de la judería, gran trabajo están haciendo en redes sociales, los felicitamos, los instamos, los bendecimos, que sigan iluminando a todos los personajes, a todas las personas que están en las redes sociales. Buenas tardes, y un gusto estar acá en México con todos los noágidas, los judíos, todas las personas que nos invitaron. Está inspirado en realidad en la campaña del Rebbe de Lubavitch. Nosotros somos de Chabad y hace 35 años el Rebbe de Lubavitch instó que como forma de preparar al mundo para la época del Mashiach, para una época de cooperación y conciencia espiritual mundial, el pueblo judío debe asumir su rol de luz para las naciones y ocuparse activamente de difundir, digamos, la espiritualidad universal. La espiritualidad universal, que está encarnado en el código noágida, tiene por función asegurar un piso de moralidad espiritual para todos los seres humanos. Basados en esa campaña, tomamos esa idea, lo empezamos a ampliar, a difundir, a armar grupos, hacer cursos, conferencias, grabar DVDs, ahora estamos editando un libro. O sea, tomamos esa campaña del Rebbe y la hicimos, la ampliamos, la exponenciamos. Básicamente que muchos de los rabinos están ocupados principalmente en sus propias comunidades y no tienen la disposición, tampoco el conocimiento de saber cómo encarar el tema noágida. El rabinato es como la medicina, hay muchas ramas de especialización y cada rabino se especializa en algunos campos, no en todos. Las leyes noágidas, la normativa, es una normativa extensa basada en el Talmud y en los legisladores, pero en realidad durante más de 2000 años fue un campo que los sabios de Israel no lo trabajaron y lo desarrollaron como otros campos, por el simple hecho de que el pueblo judío estuvo muy perseguido y en peligro de muerte, especialmente cuestiones de fe. Por eso no había esa apertura hacia aquellos que no eran judíos. Pero de 30 años para acá, de 35 años para acá, con el advenimiento de mucha democracia y libertad en el mundo, tenemos esa posibilidad de difundir lo que siempre nos fue dado, nada más que estábamos impedidos de hacerlo. Eso que siempre nos fue dado son las leyes noágidas, tal como establece el Maimónides en su libro de leyes, etc. Básicamente nuestra actividad en la difusión de los preceptos universales, los 7 principios de Noé, es en Buenos Aires. Hace ya 13 años que nos estamos ocupando de esto y tenemos mucha actividad, somos muy activos en redes sociales. Y también, digamos, diferentes frases contundentes que escribimos en redes sociales para despertar conciencia. Y a partir de eso empezó un contacto más fluido que derivó en esta actividad tan increíble que se llama el seminario Los 7 colores del arco iris. Muchos países y muchas líneas judaicas están desarrollando el tema noágida en la actualidad. Está Rabino Sharkey, el Rabino Schwartz, el Rabino Weiner. Hay muchos y muy buenos. En New York, en Israel, en Sudáfrica, arman centros de estudios y empiezan a difundir contenidos escritos, orales. Es decir que hay una conciencia cada vez mayor de que los rabinos deben ocuparse, entre otras cosas, de ese tema también. En realidad, la gente no conoce absolutamente lo que es el monoteísmo de la Torá. Por lo tanto, lo que la gran mayoría de gente busca en la Torá es, primero todo, escaparse de donde estaba y querer ser judío. Esto es lo básico, básicamente. Cuando se topa con los rabinos y con el judaísmo, se da cuenta que el judaísmo es muy diferente, que se desalienta la conversión y se le cierran las puertas. Él no entiende nada. ¿Cómo? ¿Yo vengo a entregarme y ustedes me cierran la puerta? Recién ahí empieza la resignificación, que para mí es algo fundamental, de todos los conceptos teológicos, filosóficos, espirituales, que la Torá ofrece. Tiene que haber una resignificación de todo. De todo quiere decir de qué es Dios, qué es la Torá, cuál es el deber y el propósito del ser humano en la tierra, etcétera, etcétera. Una vez que empieza a estudiar, después de varios meses y años, recién ahí, como se dice, le empieza a caer la ficha de qué significa el judaísmo. Pero básicamente viene con una expectativa diferente absolutamente
Y cuando llega a los sabios de Torá y al contenido genuino judaico, se da cuenta que no era como pensaba, y es un proceso que toma su tiempo. Toma su tiempo por las características del pueblo judío, de que se estimula el debate, la opinión crítica, no hay un portavoz oficial como en la iglesia, no hay una bajada de línea, sino que lo judío tiene que ver con la pulsión entre las tensiones y los debates, hay diferentes posturas, y todo eso es algo absolutamente novedoso para los noágidas o para las personas que abandonan su religión original y buscan una espiritualidad basada en la Torá. Básicamente lo que tiene que hacer es un blanqueo del conocimiento absoluto, no intentar ver, bueno, yo conozco lo que es la Biblia y lo que es esto, y ahora voy a ver qué dicen los judíos al respecto. Al revés, tiene que pensar como si fuera algo que nunca en su vida lo abordó a partir de cero absoluto. O sea, tiene que saberse que todo lo que aprendió pertenece a otro costal y ahora tiene que aprender algo absolutamente nuevo. O sea, vaciarse interiormente de lo que tenía aprendido. Esto es uno de los 48 atributos para estudiar Torá, el vaciarse de lo anterior y poder escuchar y poder no intentar debatir o rebatir, sino conocer. La Kabbalah es una disciplina dentro del estudio de la Torá. Cuando hablamos de la Torá hablamos no del Pentateuco, sino del acervo cultural judío de 3 milenios. Como toda parte de la Torá, los únicos autorizados para difundirla son aquellos que están en el Bet HaMidrash, en el centro de estudios, los rabinos ortodoxos. Que haya difusión de Kabbalah por parte de centros que no son instituciones judías, indirectamente no son judías, eso no es algo positivo, porque se toma algo y se lo deforma. Lo positivo es que la gente quiera acercarse al esoterismo, a la parte mística, ya que el esoterismo y la parte mística de la Torá formulan muchas preguntas que la gente formula y da respuestas interesantes, siempre y cuando sea algo genuino. O sea, no, la gran mayoría de los centros que se promocionan como Kabbalah no tienen nada de Kabbalah absolutamente. Son algunas frases tomadas con otras cosas sin compromiso alguno, no se habla de compromiso de preceptos, no se habla de responsabilidad individual, no se habla de lo que la gente no quiere escuchar, se habla de lo que la gente sí quiere escuchar y le gusta escuchar y endulzar el oído, pero eso no es verdad. Siempre marcamos que la diferencia no es si es comercial o si es gratuito, la diferencia es si es auténtico o trucho, o trucho quiere decir en rioplatense adulterado. O sea, si es algo genuino, auténtico, no hay problema que se cobre y la persona, o sea, que sea arancelado y remunerado. Y si la persona y el contenido y el ambiente lo vale, que cobre mucho, mientras que el contenido sea genuino. Ahora, si el contenido no es genuino, es adulterado, entonces es como un billete de $3. En los últimos 20 años empezó a haber una difusión muy grande de los profetas y los escritos del pueblo judío, especialmente en los ámbitos sionistas religiosos, y hay muchos ámbitos que se empieza a enseñar. Durante un tiempo se dejó de enseñar porque la gente lo tomaba con la connotación digamos, cristiana, mesiánica, etc. Pero hoy en día hay todo un reverdecer de esto. Igualmente hay que entenderlo en su propio contexto, es decir, de acuerdo a los comentaristas clásicos, Rashi, Metzudo David, Metzudo Tzion, o sea, y siempre guiado por un maestro, una maestra, un rabino, observante de la Torá, que puede guiarlo en las palabras de los sabios originales. Es algo muy positivo que se estudie esa parte de acuerdo al conocimiento ancestral. Puede ser el profeta Amós, que luchaba contra las injusticias sociales, o puede ser Yoná, que Yoná es el ejemplo de la teshuvá, de la posibilidad de recalcular el GPS interior y poder tomar otro camino. Hay muchos personajes en el Tanaj, en las escrituras, donde se puede uno inspirar, y cuando uno exponencia el Tanaj con los comentarios
del Talmud, del Midrash y de la mística sobre eso, se da cuenta que cada personaje tenía mucho para rescatar. Sería denostarlo, porque la virtud del profeta, en realidad el profeta no es como un superhéroe, sino vendría a ser como un procurador. Vendría a ser la Torá reconoce una división de poderes de 4 poderes. Así lo explica el Rav Kook. La palabra Mishkan en hebreo quiere decir tabernáculo, pero el tabernáculo de Dios, o sea, la presencia divina mora, él explicaba, en un tabernáculo de 4 poderes. Mem, que quiere decir Melech, gobernante, el poder ejecutivo. Shin, Shofet, el judicial. Haf, el Cohen, el poder religioso. Nun, el Naví, el profeta, que es el contrapoder. O sea, el gobernante tenía que venir de la tribu de Yehudá, una tribu. El Cohen de la tribu de Leví, o sea, no podían ser de la misma tribu. O sea, lo religioso y el poder no estaban en la misma mano. El juez era por meritocracia y el profeta podía denunciar, ir en contra del sacerdote, del juez y del rey, y eso hicieron los profetas. O sea, los profetas eran contrapoderes como procuradores, como en cada estado normal hay. Esa división de 4 poderes asegura que el poder no esté en una sola mano, y esta es la figura del profeta. El profeta también era aquel que bajo su mérito y su esfuerzo personal accedía a que Dios se le revelara con pelos y señales, es una forma contundente. Para ser profeta, así lo trae el Maimónides en la ley de profecía, tenía que tener todas las virtudes humanas: bello, poderoso, inteligente, adinerado y humilde, entre otras cosas. El proyecto Nájida recién está en pañales, recién está comenzando, por parte del pueblo judío y por parte de los mismos noágidas. El hincapié principal es el conocimiento, que se conozca qué significa el sistema de la halajá, de la normativa hebrea, ya que las leyes noágidas están tomadas de la normativa hebrea, tienen un sistema, un modo especial, una lógica y una argumentación determinada que rige diferentes ámbitos de la vida y nos guía por un sendero espiritual determinado, donde lo principal es el equilibrio, la moderación, el espíritu crítico. Hay muchos valores para rescatar y recién está comenzando. Quiere decir que de acá a unos años vamos a ver una naturalización de comunidades noágidas al lado de comunidades judías en forma recíproca. De acá a unos años vamos a ver la apertura de todos los rabinos hacia el tema noágida, en mayor y menor medida, y también conciencia por parte de los noágidas que esa es su identidad espiritual. Quiere decir, Dios reconoce en la Torá 2 identidades espirituales: o hijo de Israel o hijo de Noaj. Todo lo demás son religiones que son construcciones sociales humanas que Dios aborrece. Lo único positivo del mesianismo es que dura poco. Dura poco, ¿por qué? Porque la gente se da cuenta que es un engendro, es un travestismo espiritual, no tiene ningún sustento. Entonces, cuando se da cuenta, ya generalmente al evangelismo no vuelve, y adopta una postura, digamos, sonriente hacia lo que es el contenido judío, y todos hacen la misma vuelta. Quieren ser judíos, son rechazados y al final descubren el noajismo. La gran mayoría es. Lo primero que pregunta un mesiánico que abandona el mesianismo lo primero que pregunta es si para ser noágida hace falta abandonar a Jesús. Esto es lo primero que pregunta. Entonces ahí nosotros aprovechamos y le decimos: estás preso de un fetiche. Esto sí es una caricatura. ¿Por qué? Porque justamente atribuir poderes a un ser que ni siquiera históricamente se sabe si existió es un fetichismo absoluto. Eso sí son superhéroes. Entonces, lo que él no quiere es quedar desprovisto de algo. Entonces, asegúrame que no hay que abandonar para esto, donde por definición el noaje abandona toda religión, todo intercesor, y se entrega al Dios de Israel, sin ninguna intercesión, se ríe de las intercesiones. Este es el camino que hace ahora. La gran mayoría de los que yo conozco, mesiánicos, hacen el camino inverso, o sea, como empiezan el mesianismo y se dan cuenta de la falsedad de lo anterior, quieren continuar judío, pero saben que se acaba pronto eso. ¿Por qué? Por la propia dinámica del mesianismo, que es algo transitorio.
Lo que yo les diría a esas personas es que no pierdan tiempo, no pierdan tiempo. Si ven y reconocen que en el contenido de la Torá hay un mensaje para ellos, que vayan directamente a los rabinos. Que vayan a los rabinos, toquen la puerta, pregúntenle si hay un mensaje, que le pregunten esto, si hay un mensaje del judaísmo para aquellos que no son judíos. Esta es la pregunta. Que toquen las puertas. Y que, ya que van a hacer cambios, que hagan cambios auténticos y genuinos, que no se dejen embaucar. Lo que se vio es, primero todo, un impulso de las mismas alocuciones durante el año 83, 84, 85 y muchos más de el Rebbe, donde el mundo, lo que él nos reveló es que el mundo estaba preparado para un mensaje así. Tanto a un nivel social, cultural, espiritual, el mundo estaba preparado para que el pueblo judío pueda abrir los manantiales de la Torá a todas las naciones, con una diferencia fundamental. Como en el judaísmo no hay proselitismo, nadie va a pensar que queremos ser judíos, es al revés. No queremos ser judíos, queremos que descubran su propia identidad. Cuando la gente toma este mensaje se da cuenta lo puro y lo amoroso que es de este mensaje, porque no intenta cambiar a nadie. Otras religiones dicen, o sos nuestro o te vas al infierno. El judaísmo tiene ese mensaje, tiene al revés. Vos descubrís tu propia identidad sin querer ser judío. Es un mensaje absolutamente revolucionario que nunca se vio algo así. Que yo quiero lo mejor para vos sin que vos seas mío. Sería interesante recapacitar sobre eso, porque el pueblo judío toda la vida se guió por una misma ley. Fue juzgado en todos los aspectos, civil, comercial, penal, matrimonial, siempre por una sola ley. Si no fuera por la Torá oral, ni siquiera podríamos saber qué es el nombre Moshe, porque la Torá oral también incluye la vocalización de la Torá. Entonces, si yo veo en la Torá 3 consonantes, que es Mem, Shin, Hei, y la tradición oral dice que es Moshe, ¿quién dice que es Moshe? Capaz que es Mishu, capaz que es Musha, se puede leer de cualquier forma. O sea, si la tradición oral, no solamente no sé lo que dice la Torá, tampoco puedo leer la Torá, porque la vocalización de la Torá es de tradición oral. En realidad la Torá primero fue oral y después fue escrita. Porque cada pasaje de la Torá empieza con las palabras y dijo Dios a Moshe diciendo. Más oralidad que esa. Al final de Deuteronomio Dios le dice escribe la Torá. Porque como él iba a morir, hace falta un testimonio escrito. Pero es al revés el tema. Acá hay algo que es otra cosa, que es la insolencia. Nadie le va a decir a la Iglesia Católica qué dice el Evangelio. Nadie le va a decir a un médico cómo operar. Entonces, el pueblo judío, algo con la Torá tiene. 3.328 años, lo único que hizo son interpretar versículos. Y fue legislado bajo esa ley, al día de hoy también. Entonces, que venga alguien que no es judío y me explica a mí cómo interpretar la Torá, se llama insolencia, no se llama una opinión válida. Es por ese motivo que nosotros no entramos en ningún debate, aunque sea que todo el tiempo tenemos ofrecimientos de debatir estas cosas, porque no hay lo que debatir. Es como que un médico debata con un curandero. Un curandero, por definición, no es médico. Entonces no tengo que debatir. Entonces, así como nosotros nos decimos a otras religiones qué pensar y qué no, la potestad del rabino del pueblo judío es decir qué dice la Torá. Si no, ¿para qué está? Entonces, que otros digan que, obviamente que ese tipo de argumento está para no aceptar la verdad, porque la gran mayoría de los mesiánicos son, líderes mesiánicos, son pastores. Que yo digo lo que veo en Buenos Aires, como gran cantidad de estos pastores tienen que diferenciarse de los otros, buscan una diferenciación a través de los judíos. Esto se da un montón. Entonces, si dice que lo que enseñó es mentira, tiene que ir al rabino, se queda sin negocio. Digamos, el cristianismo básicamente es intercesión de todo tipo. Entonces, no conexión directa con Dios. ¿Para qué querés conexión directa con Dios? ¿Qué cómo? En bienes raíces. Lo que menos quiere el intercesor es que comprador y vendedor se junten. Déjame agarrar. Exactamente. El libro, todavía no puedo revelar el título. El libro tiene que ver, es el primer libro en español de investigación, no de recolección de fuentes, si bien está basado en todas las fuentes clásicas, pero es un libro escrito de recopilación
que se ocupa primero todo de hacer un raconto histórico del noajismo desde el principio hasta nuestros días, para mostrar los antecedentes históricos, que esto siempre existió, con personas, con personajes, con fuentes, con libros. Esto es el primer tema. Segundo, una introducción fundamental a lo que es la Torá, que eso está plasmado ya en nuestro Beit Midrash, los cursos que damos, Centro de Estudios Virtuales. Tenemos ya 48 clases de 45 minutos que explicamos, porque, como explicamos antes, hay que empezar de cero. ¿Qué es la Torá? ¿Qué es la revelación? ¿Qué es los sabios? ¿Cómo sabemos que la palabra de los sabios es la autoridad sobre la Torá? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay que empezar una introducción que es un tronco común para el judío y para el noájida a partir de cero. ¿Qué es un midrash? ¿Qué es? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Quién? Hay mucha introducción que dar, el libro va a tener eso, aparte del raconto histórico de todo el tema noájida. Además, una visión mística y filosófica de los preceptos universales, que no son solamente 7 enunciados, sino que tiene que ver con un desarrollo muy, muy profundo. Y vamos a hablar, este libro va a resumir la experiencia de 13 años de trabajo con noájidas, que desde el punto de vista personal es un gran desafío. ¿Por qué? Porque el problema de los rabinos en general, y yo lo digo antes de ocuparme de noájidas, siempre trabajé de rabino, es que no entiende cómo piensa un gentil, especialmente aquel gentil que se escapa de la idolatría. No entiende qué va. Él piensa al gentil como un judío. Y son dos tipos y hablamos de un judío secularizado. Y un gentil tiene dos cabezas diferentes. No que una es mejor que otra, son diferentes. El judío secularizado entra a un templo y va a ver una cortina con 2 leones. No va a saber lo que es, pero no se va a imaginar que eso es algo idolátrico. No viene concebido con eso. Entonces, el rabino le habla a ese tipo de persona y no le habla al noájida. Al noájida hay que hablar como el noájida piensa, de dónde sale, qué es eso. Y hay pocos que realmente se meten en entender qué significa, de dónde sale, cuáles son las ideologías previas, leer un poco para poder explicar, esclarecer y que la gente le sirva. Porque por el desconocimiento que hay en el tema noájida, muchos rabinos le hablan al noájida como si fuera un judío. Es un error, porque no le responde. Si es un reconocimiento como noájidas, está muy bien. Si quiere hacer la conversión al pueblo judío, está muy bien. Que se defina la persona y que haga el caso. O sea, que se deje guiar por los rabinos. De hecho, acá vemos la actividad que estamos organizando, la organiza Yoshua, la organiza Alejandro, que es un ejemplo de cómo la gente se organiza en comunidades y al revés, convoca a los rabinos. Así tiene que ser, no que el rabino esté todo el tiempo insistiendo y zarandeando, sino que la gente misma se organice y tenga su propio lugar, su propio, obviamente consultándose con los rabinos, pero eso es la idea, siempre fue así en el pueblo judío, así tiene que ser. El reconocimiento está dado porque la gente estudia, aprende y es reconocida en el pueblo judío como un ágida justo. Si quiere el camino de la conversión, siempre está abierto. Ahora, no es recomendable porque es un cambio, una transformación de vida muy grande, que la gente no tiene la menor idea, va a tener idea recién cuando está estudiando en el 2.º año de eso. Y ya está metido en una situación que se le complica. Entonces nosotros no sugerimos eso. Sí sugerimos juntarse en comunidades, organizarse, y eso es el mayor reconocimiento. Ahora, sí, muchos rabinos tampoco conocen el tema noájida porque no es su especialización y el pueblo judío está bastante secularizado como para que todos nos dediquemos a noájidas. Pero el camino es algo muy positivo porque hay más conciencia cada vez más del tema y despacito va llegando. La mejor forma de ser reconocido por la comunidad es que el noájida sea un noájida conocedor, que cite fuentes, que conozca de qué se trata. Esa es la mejor forma, porque del pueblo judío se da cuenta que el otro se está hablando con alguien que realmente sabe y lo que siente y lo que opina está fundamentado. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos como primer nivel. Sentarse a estudiar como se estudia la Torá. La Torá escrita, la Torá oral, como se estudia el monoteísmo. Que estudiar el monoteísmo se estudió siempre en el centro de estudios Beit Midrash, con un modo, un método, un sistema determinado. Cada vez más hay más acceso a eso y si Dios quiere, todos van a poder tener acceso a eso.